abogados que se necesitan para la vacancia. Pero hay que conversar de los temas penales, porque todos los fines de semana sale un nuevo escándalo de corrupción, una raya más al tigre, y ya nadie parece sorprenderse, o es como que es lo esperado en los últimos meses de este gobierno. Estamos ya con el doctor Eduardo Roy Gates, abogado penalista, para tratar de entender las implicancias de todo esto. Doctor, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches. A ver, lo que ha dicho esta empresaria, que hay que ser muy concretos con esto, ¿no? Y prefiero que usted lo aclare. Ella dice que fue víctima de una extorsión, una empresaria del sector inmobiliario que ha revelado que pagó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo. Para ubicarnos, porque hay muchos personajes en esta historia. Salatiel Marrufo era el jefe de asesores del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Salatiel Marrufo es denominado como parte del famoso buró político, el grupo de los chiclayanos, junto a Alejandro Sánchez Sánchez, y era un personaje clave, importante en toda esta trama de investigaciones por corrupción. Pero ¿estamos frente a qué? ¿Estamos frente a una extorsión o estamos frente a un pago de coimas para beneficiarse? A ver, yo creo que este es un caso en donde esta persona, Sada Goray, ha querido presentarse como una víctima de un supuesto delito de extorsión, pero en realidad lo que ha hecho es una confesión de parte sobre su participación como autora de un delito de corrupción de funcionarios, específicamente de un delito de cohecho activo. En un delito de corrupción de funcionarios siempre hay dos partes, ¿no? El funcionario público que pide la coima o que recibe la coima y el particular que acepta entregar la coima o que promete entregar una coima a futuro. Entonces, en realidad aquí no hay ningún delito de extorsión. Esto es un delito de corrupción que ha cometido esta empresaria. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la empresaria a declarar esto? ¿No? Justo cuando viene la moción de vacancia, podría haber muchas interpretaciones. Podría decirse que las personas interesadas en la vacancia han impulsado esta salida a los medios de comunicación, ¿no? Pero yo creo que aquí la empresaria lo que ha tenido que hacer es acogerse a un proceso de colaboración eficaz. Porque ella ha salido a los medios de comunicación a confesar un delito, pero hasta donde se sabe... Pero a medias, ¿no? A medias, pero ya lo confesó y está en fuente abierta, ¿no? Ya está su declaración. Cuando en realidad una persona que se encuentra en esa situación lo que tiene que hacer es concurrir al Ministerio Público, acogerse a un procedimiento especial de colaboración eficaz, corroborar sus dichos con distintos elementos de convicción que puede entregar a la Fiscalía para que la Fiscalía pueda armar un caso y solicitar las distintas medidas, como una prisión preventiva, por ejemplo, contra los funcionarios públicos involucrados. Y obviamente aglutinar la prueba para un futuro eventual juicio. Pero aquí aparentemente la empresaria ha salido, no se sabe, al menos no se tiene esa información exacta sobre si es o no es una colaboradora eficaz. Se sabe que está fuera del país, por ejemplo, eso ya se sabe ahora. Pero no se sabe... Y ha decidido declarar ya fuera del país. Sí, pero es que lo que ocurre es que, según la información que se tiene, habría una persona que ha declarado como testigo protegido sobre este hecho, en agosto de este año, del 2022. Ya habría declarado este hecho sobre este pago. Y probablemente ese testigo protegido puede ser una persona que ha tenido una participación muy directa en el tema. De lo que se sabe, han habido varios funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda que han sido cambiados. ¿Para qué? Para que finalmente se obtengan resoluciones a favor de la empresa Marca Group, que es la empresa de esta señora, ¿no? Y además hay un punto clave aquí, y lo que genera que esta idea o argumento de la extorsión pierda peso, que sacó la República además el día de hoy, que la amiga socia de esta empresaria que pagó fue designada en la Superintendencia de Bienes Nacionales, que tiene que ver justamente con los negocios de esta empresa. Exacto, es que justamente ese es un indicio más de que acá no hay ningún hecho de corrupción. A esta abogada externa la han contratado para que dé opinión legal a favor de Marca Group. Y estamos hablando de 2 resoluciones administrativas, ¿no? Refería a unos terrenos en Chilca, por ejemplo. Y esta abogada da una opinión a favor, ¿no? Entonces, adicionalmente, la han visitado en la casa de esta empresaria. Ahí no hay ninguna extorsión, pero ¿por qué es que esta persona dice que ha sido víctima de una extorsión? O sea, probablemente ha sido mal asesorada y le han recomendado que diga eso para no tener responsabilidad penal. Entonces,
Y algo similar ocurrió en el caso Club de la Construcción, que es un caso conocido por todos, ¿no? Para tener claro qué cosa es un delito de extorsión. El delito de extorsión es cuando una persona recibe una amenaza, ¿no? o es objeto de una violencia para entregar una ventaja económica indebida. Caso típico, el pedido de cupos. Claro. ¿No? Pedido de cupos. Si no me pagas tanta cantidad de dinero, atento contra tu vida, contra la vida de tus familiares o contra tu negocio, por poner un ejemplo. Adicionalmente hay otras modalidades de extorsión, como mantener en regla a una persona, e incluso hubo una modificación hace unos años de aquel que bloquea vías o impide el desarrollo de obras públicas para obtener beneficios del gobierno. Pero esos son otros temas. En concreto, la extorsión es cuando se ejerce una violencia o amenaza para exigir la entrega de una ventaja económica indebida o una ventaja de cualquier otra índole. Claro. Esa es la extorsión. Claramente no estamos frente a una situación No de ese estamos tipo. ante una situación de una extorsión. Entonces, algo similar ocurrió en el caso Club de la Construcción. Un abogado defensor de una empresa fue donde el fiscal a decirle que su cliente había sido víctima de una extorsión, porque si no pagaba, ¿no?, al Club de la Construcción, si no pagaba al traficante de influencias en ese momento y si no pagaba al asesor del viceministerio de Vivienda en ese momento, entonces no podía obtener las obras y su empresa no podía operar en el mercado. Entonces se veía obligado a pagar. En ese caso el fiscal obviamente no tomó esa tesis como valedera, porque evidentemente no había ningún caso de extorsión. Porque estamos frente además Es un a acto de coima, es una corrupción. Claro, porque lo que busco con esa coima, con esa plata indebida que voy a pagar, es obtener un beneficio. Sí, finalmente obtienes un beneficio. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer una empresa que es objeto de un pedido de esta naturaleza? ¿Qué es lo que el derecho espera que una empresa haga ante esta situación? Obviamente que haga una denuncia. Y uno podría decir, sí, pero es que el sistema no funciona, porque si yo denuncio no me van a hacer caso. Entonces mi empresa no va a poder operar en el mercado. Si no formo parte de este club, simplemente no voy a tener obras y mi empresa de miles de trabajadores se va a la quiebra con todas las consecuencias negativas. Entonces sí es cierto que las empresas pueden verse sometidas a una suerte de presión, pero de ahí a denominar eso una extorsión, no. La extorsión es un delito claramente establecido. Pero ¿por qué es que esta persona menciona que hay extorsión? Porque en el derecho penal, cuando se analiza un delito, uno puede haber cometido una conducta y de ahí existen causas de exculpación, causas de justificación. Y una de ellas es el estado de necesidad justificante, que son temas bastante técnicos, pero en concreto lo que les quiero decir es que ese hecho de la supuesta extorsión no configura ninguna excusa para un empresario que acepta pagar una coima, sino que por el contrario lo convierte en un autor de un delito de cohecho activo. Ahora, doctor, entiendo que el abogado de Salatiel Marrufo, quien habría recibido los famosos 4 millones de soles de parte de esta empresaria en varias armadas, 6 armadas, según lo que ha declarado, es Eliu Arismendis. Lo que ha dicho es que, pidió que su patrocinado sea citado al Congreso para revelar la ruta de los 4 millones de soles que la empresaria Soda Goray le entregó. ¿Cuán importante es que ya el abogado, es decir, está aceptando que efectivamente se pagó esos 4 millones? Sí, evidentemente si está haciendo esa declaración es porque va a aceptar que realmente esos 4 millones han sido entregados. Y políticamente ese es un insumo muy rico que puede servir para los que tienen interés en la vacancia del presidente de la República. Pero desde el punto de vista de las personas que han participado, esa información la tienen que dar antes que en el Congreso de la República, la tienen que dar en la Fiscalía. O sea, porque la investigación que finalmente va a determinar si una persona es o no responsable penalmente es la que realiza el Ministerio Público y después el Poder Judicial en un eventual juicio. Nuevamente, porque lo que vemos es que todo lo penal y político se ha terminado entrelazando muy fuerte. A partir de esa información ya salió el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, de Fuerza Popular, que lo va a citar para el mismo día de la vacancia. Exacto. Lo que pasa es que este indicio es fortísimo. O sea, recordemos una anterior vacancia, la del presidente Vizcarra. Sí, claro. Por hechos también absolutamente graves, ¿no? Acreditados ya prácticamente con la documentación. Obviamente hay un proceso que seguir en el ámbito penal, pero la vacancia es un tema absolutamente político, ¿no? Entonces, yo creo que este indicio que ha salido hoy es uno de los insumos más fuertes que tendrían aquellos que optan por una vacancia, ¿no? Porque si tomamos en cuenta los casos anteriores, este hecho es tan grave
como hechos anteriores que ya han logrado la vacancia de un presidente de la República, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? ¿Por qué sale justo ahora esta información? Evidentemente puede haber sido impulsada por personas que quieren la vacancia del presidente de la República, ¿no? Porque estamos hartos de que el país esté yéndose al precipicio y esto ya tiene que tener una solución. Este indicio es un indicio importantísimo para aquellos que están pensando en la vacancia. ¿Y cómo, digamos, porque escuchábamos tanto a Alejandro Salas como a Félix Chero, que son voceros constantes del gobierno, decir, Sí. Salas decía, no hay nada, Carelín no ha revelado nada, Samir no ha revelado nada, ahora hay otros dichos y dichos, no hay absolutamente ninguna evidencia que comprometa al presidente de la República, y Félix Chero hablaba de una tercera moción de vacancia que no tiene ningún sustento, que está mal planteada y está destinada también a ser observada en el Tribunal Constitucional. Pero con todo esto que estamos viendo cada fin de semana, ¿cuánta fuerza agarra esto? Lo que pasa es que ambos ministros que has mencionado prácticamente hacen una función más de abogados defensores del presidente de la República que de ministros, ¿no? Entonces ya no sorprende que hagan ese tipo de declaraciones. A quien le correspondería hacer esas declaraciones es el abogado del presidente. Pero, bueno, ¿qué podrían decir? O sea, ¿qué podrían decir en su posición de ministros, ¿no? Ah, sí, ya está demostrado, tendrían que renunciar en el acto. Sí, claro. Tendrían que renunciar en el acto. Entonces, obviamente eso no lo van a hacer y no les queda más que tratar de seguir tapando el sol con un dedo, ¿no? Ahora, hay un tema que, a ver, con todo lo que estamos viviendo pasa medio desapercibido, pero es bien importante y tiene que ver con la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Hoy el diario El Comercio sacaba en su portada un dato que ahonda sobre ya un problema o una investigación que ella tiene pendiente por supuestamente haber contratado a los familiares de quien sería su pareja. Sí. Incluso el papá de quien sería su pareja, sí, hoy fue declarado al Ministerio Público. Pero lo que saca El Comercio hoy es que son más o menos 14 personas de Tacna que se reunieron con ella y que luego terminaron con contratos con el Estado por miles de soles. ¿Cuán grave es la situación de Betsy Chávez? Lo que ocurre es que, claro, la contratación ha sido directamente a familiares de su pareja sentimental, según la información que se tiene. Entonces, esto no quiere decir que las personas que son familiares de funcionarios públicos no pueden trabajar para el Estado. Por supuesto que no. Lo que ocurre es que hay que ver la trayectoria de estas personas. Muchos de ellos nunca antes habían prestado servicios al Estado, ¿no? Incluso algunos de ellos obtuvieron la documentación requerida para ser contratados el mismo día que fueron contratados. Entonces, desde mi punto de vista, sí es un hecho grave que podría configurar distintos delitos, ¿no? Puede haber un delito de negociación incompatible, patrocinio ilegal, puede haber un tráfico de influencias, puede haber un hecho de corrupción incluso. Son hechos que merecen una investigación. Esto no quiere decir, como digo, que las personas que son familiares de funcionarios públicos no puedan trabajar para el Estado. Ha ocurrido en otros momentos. Y lo otro importante también es la conducta que están teniendo estas personas en el Ministerio Público. Han ido y no han declarado. Como abogado defensor, obviamente tengo que reconocer que el derecho a no declarar está perfectamente regulado y ese silencio no puede ser tomado como un indicio de culpabilidad. Eso es así, teóricamente, ¿no? Pero en estos casos... ¿Pero cómo lo ve un juez? Por eso, en estos casos en donde la población necesita una explicación, ¿no? Ya trasciende un poco más de una defensa pura y dura de una persona privada. Entonces, desde mi punto de vista, quizás hubiera sido más conveniente que se brinde una explicación. Por ejemplo, sí tengo las credenciales para poder contratar con el Estado. Estos son mis trabajos anteriores. Yo ganaba tanto, pero aparentemente no hay respuesta que dar. Bueno, la mentira, ¿no? Porque, a ver, lo que dijo Betsy Chávez, la premier, es que el señor Abel Sotelo no era su pareja. Y luego todos vimos un video donde te estaba dándole un beso en la celebración del cumpleaños de ella en junio de este año. Entonces ya me imagino que ese video para la Fiscalía también será insumo de investigación. De todas maneras, sin duda alguna será así, ¿no? Ahora, la propia designación de Betsy Chávez como premier me parece que es un acto de provocación, ¿no? para el Congreso de la República. O sea, vemos una clara actitud de confrontación por parte del Ejecutivo, ¿no? Y también del Legislativo, hay que decirlo, ¿no? Pero finalmente los peruanos necesitamos pues una solución a todo este problema. Dios quiera que ya se dé pronto y que cada uno de los miembros del Ejecutivo y del Legislativo realmente se dediquen a trabajar en lo que corresponde, ¿no? Y no este enfrentamiento político que parece nunca terminar. No sé si excedo el terreno de sus conocimientos, pero
si el presidente, a ver, si llegan los 87 votos, logran vacarlo y él decide desconocer esa votación, argumentando que está mal planteada, no lo sé, y quedarse en Palacio, ¿estaría yendo contra la ley? ¿Podría ser pasible de algún tipo de Definitivamente, sanción? por supuesto que sí, porque finalmente el Congreso de la República tiene esa facultad de vacar al presidente. Obviamente tiene que haber una razón sustentada, pero al final de cuentas, querramos o no, estamos hablando de un tema de número de votos. Es así de simple. Obviamente tiene que haber una justificación, pero si se llega finalmente a los 87 votos y el Congreso de la República decide vacar por incapacidad moral, que no es lo que ha mencionado el ministro de Justicia, el ministro Chero, ¿no? No es una Limitación físico-psicológica. No es una limitación psicológica. Si el Congreso de la República decide vacar por incapacidad moral, el presidente de la República tendría que salir inmediatamente. O sea, es una facultad del Congreso decidir por esa vacancia. Y poco a poco se están sumando los votos. Vamos a ver qué ocurre el miércoles, ¿no? Bueno, va a estar de infarto lo que ocurre el día miércoles. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Roy Gates, abogado penalista.